tenemos el placer hoy de tener a Gabriela Seijas, una nutricionista de gran trayectoria, que voy a dejar que ella se presente y le damos la bienvenida. Bienvenida, Gabriela. Hola, muchísimas gracias. Agradecerles la invitación y sobre todo por generar estos espacios de intercambio para que podamos hablar, como tú decías, de estos temas tan importantes que nos están afectando a todos, ¿ah? Y sobre todo Uruguay a nivel mundial. Así que muchísimas gracias. Por favor, Gabriela, el placer es nuestro. Y si te parece, nos vamos adentrando un poquito ya en el tema. Nuestra ONG trabaja en lo que es la prevención y el tratamiento en sobrepeso y obesidad. Son como que dos bloques bastante importantes y que obviamente se tienen que trabajar en forma diferente. Desde tu parte profesional, desde tu trabajo profesional, ¿también lo dividirías en ese momento? ¿Cómo planteas tu trabajo? O decir, bueno, tengo un esquema metodológico de la nutrición para uno o para otro. Bien, perfecto. En realidad, en principio, mi enfoque nutricional para abordar este tipo de patologías tiene que ver con tener una primera entrevista con el usuario o con el consultante, en donde evaluamos un montón de aspectos. Nosotros sabemos que el sobrepeso y la obesidad es multifactorial y hay muchos factores que están incidiendo en esta condición. Entonces, en esta consulta, cuando uno empieza a charlar sobre las cuestiones que le inquietan en relación a la alimentación y nutrición, uno hace consultas para indagar acerca de experiencias familiares, experiencias personales en torno a la alimentación, el rol de los alimentos, cuáles son aquellos factores que condicionan el consumo, ¿no? O la selección de tal o cual alimento, y ahí se va evaluando de manera personal, ¿no? Uno va pautando con la persona el abordaje nutricional que está enfocado a su situación real, ¿no? Entonces, sí se va abordando de distinta manera en función a lo que vayamos detectando como factores de riesgo que son a modificar o como hábitos, ¿no? De conducta alimentaria que vamos a tener que ir modificando o reforzando. Entonces sí, el enfoque es totalmente individual, personalizado, y es diferente porque cada individuo tiene distintas necesidades, tiene distintas situaciones de vida, entonces eso hace a que sea importante el abordaje individual. Genial, muy claro. Igualmente, lo que me gustaría saber, por ejemplo, cuando vos te llegan una consulta, ¿verdad? Una persona, me imagino que, bueno, ahí verás un poquito cuál es la situación. Si en el caso tú ves que está con sobrepeso, ya automáticamente elaborás un plan para buscar, bueno, obviamente, mejorar esa situación y generar un tratamiento. Eso por un lado. Y en el caso de aquellos que vienen a hacerte una consulta nutricional, que pueden no tener sobrepeso, pero de repente tienen sí factores que hacen que a la larga los tengan. También trabajás de alguna manera con un enfoque diferente para uno y para otro, me imagino, más allá de que sea personalizado, porque obviamente todos somos únicos, ¿no? Sí, siempre apunto sobre todo a la prevención, ¿no? A la promoción de salud. Eso es fundamental. Si hay un individuo que detecte conductas de riesgo alimentario o de salud, siempre va a ser a través de la educación para poder trabajar esos aspectos. En el caso de una persona que llegue con sobrepeso, pero siempre el enfoque tiene que estar en la prevención, ¿no? Y en el caso de que ya el individuo presente la condición, que tenga sobrepeso y obesidad, ahí lo que se hace es lo que te comentaba anteriormente y se diseña un plan para poder atender esa situación. Pero siempre enfocado desde la promoción de la salud y la prevención, sobre todo también si hay comorbilidades asociadas a estas patologías, entonces lo que hacemos es evitar complicaciones o que la enfermedad siga progresando. Eso sin duda. Exacto. Y dentro de lo que es tu experiencia profesional laboral, ¿te has encontrado con casos así? Sí, ¿O estás tratando?
Sí, yo me dedico mucho a la consulta privada y en consultorio, y sobre todo también en policlínica, y gran porcentaje de los consultantes tienen que ver con su preocupación en torno a la alimentación, y muchos vienen con problemas de sobrepeso, sobre todo, y obesidad, por supuesto. Entonces, desde la experiencia personal, trabajamos muchos todos esos aspectos que te comentaba anteriormente, y la verdad que las respuestas son súper positivas en relación al Mira. tratamiento. Porque no solamente Y en tu entorno, sea tu entorno familiar, tu entorno de amigos, tu entorno, digo, hay personas que tengan sobrepeso o obesidad. tengo familiares con problemas de sobrepeso, tengo amigos, compañeros en el ámbito laboral, también se ve mucho, además yo ejerzo la docencia, entonces en ese ámbito también de estudiantes, también lo vemos, y siempre, directa o indirectamente, uno está tratando de brindar mensajes nutricionales que sean saludables, y de hecho hacemos ejercicios para replantearnos cómo es nuestra alimentación hoy, dónde estamos situados cada uno de ellos, y empezamos a evaluar esos aspectos para que ellos sean más conscientes y tratar de mejorarlo. Si bien no es una consulta, pero siempre tratar de los ámbitos que uno pueda llegar, ¿no? Tratar de dar los mensajes para poder colaborar con la situación, por supuesto. Nosotros hemos detectado un poco en la ONG y venimos trabajando ya hace un buen tiempo, de que existe un gran bombardeo de información diferente, de información y recomendaciones en distintas instituciones privadas, en el cual brindan unas posibilidades de dietas y adelgazamientos tipo shock, con productos, con venta de productos también, que pueden llegar a ser, según ellos, milagrosos. ¿Qué postura tenés un poquito tú respecto a eso? La pregunta entonces apuntaba, entonces Gabriela, vinculado al tema de esos productos, esos sistemas de adelgazamiento que hay en plaza, con la asociación de esos productos, ¿tú qué postura tenés un poquito con respecto a eso, asociado a una recomendación de un plan nutricional, si esos productos se pueden combinar o no? Eh, eh, es de público conocimiento que generalmente las dietas de shock no son buenas, pero bueno, a veces también las personas, por esa ansiedad de lograr una imagen determinada, lo utilizan, ¿no? Y más allá de también que gastan mucho dinero. Bien. Bueno, en relación a eso, yo tengo una postura muy clara en cuanto yo tengo una formación de medicina naturista, entonces todo lo que tenga que ver con, siempre, ante todo, promuevo la alimentación natural, ¿no? Antes, no quiero adentrarme mucho en tipos de productos o polvos que muchas veces se utilizan. No, claro, no es la idea. Exacto. Pero considero que la primera alternativa que uno tiene, porque sobre todo uno tiene que pensar en sobrepeso y la obesidad, que es una enfermedad crónica y es una condición que va a acompañar al individuo a lo largo de toda la vida. Entonces requiere de tener conductas y cambios que sean constantes. Entiendo también, o sea, eso es como, bueno, un planteo que siempre lo manejo en la consulta, el tema de la ansiedad, ¿no? Y que los objetivos que nos propongamos sean objetivos claros. ¿Por qué? Muchos personas que me consultan llegan con este tipo de enfermedades con mucha angustia. Llegan con angustia de haber tenido una historia dietética de varios intentos en los cuales no lo han podido solucionar. ¿Por qué? Porque en esas dietas shock que tú mencionás, o dietas que son muy restrictivas en cuanto a calorías, muchas veces no se adecúa al patrón de conducta alimentaria que uno puede seguir a lo largo de la vida. Entonces, en principio, lo que planteo siempre es empezar a ver, bueno, cuáles son los factores que nosotros tenemos que atender, o cómo es la alimentación actual de la persona. Es una realidad que estamos con muchísimos objetivos que nos propongamos, sean objetivos claros. ¿Por qué? Muchos
personas que me consultan llegan con este tipo de enfermedades, con mucha angustia. Llegan con angustia de haber tenido una historia dietética de varios intentos en los cuales no lo han podido solucionar. ¿Por qué? Porque en esas dietas shock que tú mencionás, o dietas que son muy restrictivas en cuanto a calorías, muchas veces no se adecúa al patrón de conducta alimentaria que uno puede seguir a lo largo de la vida. Entonces, en principio, lo que planteo siempre es empezar a ver, bueno, cuáles son los factores que nosotros tenemos que atender, o cómo es la alimentación actual de la persona. Es una realidad que estamos con un bombardeo de información, ¿no?, acerca de tal o cual producto milagroso que si yo lo incluyo me va a solucionar la vida, ¿no? Queremos resultados rápidos, estamos en tiempos donde queremos resolverlo ya, pero hay que ser honestos y hay que ser sinceros. Esto no se resuelve de un día para el otro, o haciendo un reto de 21 días, o incluyendo polvos o productos que en definitiva no va a ser tu conducta alimentaria a lo largo de la vida. Y muchas veces lo que sucede es que volvemos al punto inicial, ¿no?, del sobrepeso y la obesidad, hasta incluso a veces un poco peor, con mayor peso del que teníamos al momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, creo y sostengo que tiene que ver con, hay que ver, obviamente, que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, como dije, es multifactorial, hay factores genéticos, la herencia, no la cosa, está, pero también hay otros aspectos que pueden ser de carácter emocional. Entonces, creo que hay muchos aspectos que pueden estar desencadenando la conducta o ese vínculo con el alimento de la persona, es donde ahí comenzamos a trabajar, porque tenemos que ver cuál es el botón o el mecanismo que activa esa respuesta, o cómo nos vinculamos con el alimento. Entonces, si no resolvemos eso de base, es muy difícil lograr cómo resolverlo gradualmente. Entonces, cuando tú planteas, por ejemplo, un plan de acción, ¿verdad? Te llega alguien y planteas le planteas un plan de acción, te haces después un seguimiento y lo vas trabajando un poco de esa manera, me imagino. Y en el caso puntual de niños y adolescentes, en el tema de la prevención, ¿en qué más haces hincapié en el caso de ellos? Porque muchas veces los niños también comen lo que los padres le dan, o siguen el ejemplo de la alimentación de los padres. De alguna manera, ¿cómo manejas un poquito ese tema? Haciendo prevención, ¿no? Quizás ya no cuando está la enfermedad desarrollada con el sobrepeso y la obesidad, que me queda claro que es otra cosa. Pero en materia de prevención, ¿cómo lo haces? Bueno, en principio, saber que no hablamos mucho de cifras, pero la prevalencia de sobrepeso y obesidad es muy elevada. Más del 64% de los adultos en Uruguay tienen sobrepeso y obesidad. Lo mismo ocurre en jóvenes, que es más o menos el 30%. Lo mismo sucede en adolescentes. Y está cada vez apareciendo en niños en edades más pequeñas. Entonces, el sobrepeso y la obesidad se viene desarrollando en edades cada vez más tempranas, y es algo que es importante destacar, es que la alimentación en los primeros años de vida es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se empiezan a formar los hábitos alimentarios, comienzan con los gustos, con las preferencias alimentarias, los sabores. Entonces, los niños son los que están más expuestos, sobre todo a la publicidad, en relación a alimentos que son ultraprocesados. La publicidad utiliza ganchos, ¿no?, publicitarios, como para ir totalmente dirigido a ese grupo de población que es vulnerable, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevención, es fundamental comenzar la prevención cuanto antes, y es fundamental que los niños adquieran buenas conductas alimentarias para que esos niños después no desarrollen enfermedades no transmisibles, o el sobrepeso y la obesidad, que es un factor de riesgo a estas enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿y no te parece, Gabriela, que comer sano, o sea, digo, a mí me pasa que yo a veces en la vorágine del trabajo como mal, y
y eso hace también que cuando quiero comer medio sano, también me resulta que a veces es caro y no quedo lleno, o obviamente capaz que eso es un poco de un hábito equivocado o un mal plan nutricional que pueda tener. Pero yo siento muchas veces que es más caro, digo, para la gente común, en definitiva, alimentarse más sanamente que en realidad terminar comiendo harina, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. En realidad nosotros tenemos que comenzar o sea, a ver la alimentación saludable como una incorporación y no como una restricción, ¿no? Eso primeramente. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de una alimentación saludable, estamos hablando de incluir alimentos como frutas, verduras, carne, carnes magras, lácteos descremados, cereales, leguminosas. Entonces, una alimentación que esté bien planificada, que al momento de la compra nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a consumir, eso es una estrategia fundamental y realmente es verdad que está en el imaginario popular que es más cara la alimentación saludable. Te digo, ¿no? porque nuestros amigos acá de la ONG, que en el chat nos preguntan eso, ¿no? Dice, bárbaro, ustedes nos recomiendan que no comamos grasa, que no comamos azúcares, que compremos productos, pero todos los productos dietéticos en las góndolas de los supermercados son mucho más caros que los productos con azúcar, por ejemplo. Bueno, por eso hay que apuntar más a los alimentos naturales y que no se encuentren tanto envasados ni listos para consumir, en donde es fundamental también elaborar los alimentos dentro del hogar. Entonces, no es, y obviamente en el caso, por ejemplo, porque muchas veces me dicen, bueno, pero la fruta y la verdura que está carísima y no me llena y no me sacía. Bueno, ahí optar por frutas y verduras de estación, se pueden planificar bien en qué tipo de frutas y verduras voy a consumir, incluso hasta se pueden congelar algunas frutas y verduras, pero siempre en la planificación está el éxito de todo esto y realmente termina siendo una inversión en salud, ¿no? Entonces, clarísimo, Gabriela. Y sabés que una de las cosas que nos preocupa acá en la ONG también es la situación actual, o sea, la situación sanitaria actual. Y bueno, como todos sabemos, que las personas con sobrepeso y obesidad son población de riesgo. Desde el punto de vista nutricional, ¿cómo ves vos este panorama y cómo iríamos a partir de ahora un poco con todo esto? Exacto. Bueno, las recomendaciones nutricionales en esta época de distanciamiento social, ¿no? Es un poco igual para la población en general. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, como tú mencionabas, al permanecer más tiempo en el hogar, puede verse afectado algunos hábitos alimentarios. ¿Ah? Entonces, eso es lo que puede generar un aumento de peso y tener el riesgo de desarrollar el sobrepeso y la obesidad. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de seleccionar alimentos que sean naturales, planificar la compra, incluir a los integrantes de la familia también en la elaboración, en la planificación, tener a la mano opciones que sean saludables, ¿no? Y otra de las cosas también es que fomentar la actividad física dentro del hogar, mantenernos en movimiento, mantenernos activos, y también es fundamental observar aquellas conductas, por ejemplo, de comer entre horas, ¿no? Y el picoteo que podemos llegar a tener, y observar aquellas situaciones en donde uno puede comer por aburrimiento, ¿no? No sé qué hacer y voy, y bueno, ¿y cómo? Bueno, buscar otras alternativas para que retirar un poco el foco en lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Entonces, esto es como fundamental. Y a su vez, por supuesto, compartir la comida con los seres dentro del hogar, comer despacio, pausado, masticar bien los alimentos. Por supuesto, en términos, si uno también compra... hay que potenciar la parte de los citrus, o sea, comer, por ejemplo, más jugo de naranja, más naranjas. ¿Es válido eso en esta época?
Sí, todo lo que tenga que ver con el consumo de alimentos naturales, insisto, no hay evidencia, capaz que me lo mencionabas por la vitamina C, algo, Exacto. no, no sé, pero en realidad, obviamente que estamos en una época en donde los cítricos hay mayor disponibilidad, entonces utilizar, ¿no? Ya con los alimentos es suficiente, no tenemos que salir a comprar, ¿no? Suplementos o lo que fuera, sino que y ahí vuelvo a insistir en esto. Estamos más concentrados en buscar en el afuera, en un producto, ¿no? Y nos olvidamos de incluir todos los alimentos naturales que ya de por sí nos aportan todas las vitaminas y minerales y nutrientes que necesitamos. Entonces, Y desde tu punto de vista como nutricionista, ¿considerás que a nivel de gobierno, a nivel del país en general, tenemos una posición, se puede decir, acertada vinculado a esto, o hay como que una desinformación, como que no hay líneas políticas claras? ¿Qué te parece a ti? bueno, yo creo que desde el Ministerio de Salud Pública se han hecho grandes avances. En cuanto a, en el año, fines del 2016, principio del 2017, se lanzó la nueva guía alimentaria para la población Sí, uruguaya, en donde intenta dar mensajes claros en cuanto a lo que consiste una alimentación saludable y sobre todo empezar a evitar y generar más conciencia acerca de los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos ultraprocesados tienen un montón de nutrientes, son altos en exceso de grasas, de sal, de azúcar, grasas saturadas, que justamente son nutrientes que están muy asociados al desarrollo del sobrepeso y obesidad y las enfermedades no transmisibles. Se firmó el decreto en el año 2018, del decreto del etiquetado frontal, del etiquetado en las góndolas de aquellos productos. También ya hemos visto en las góndolas del supermercado algunos envases sí. con los rotulados. El tema es que adquiramos la costumbre de mirar bien eso, ¿no? De empezar a Bueno, utilizarlo realmente. Bueno, justamente uno de los cambios promovidos por el Ministerio de Salud Pública es esto de los etiquetados frontales, porque las tablas nutricionales que estaban al dorso de los envases y de los paquetes era muy difícil. O sea, uno tenía que Sí, ser sí, idóneo. era chiquitito. Ni yo Exacto, con estos lentes podía verlo. claro, y perdías mucho, o sea, la verdad que no era un método eficiente. Yo creo que ahora va a generar un poco más de conciencia en relación a esto. Se vienen nuevos cambios en cuanto a lo que tiene que ver con una ley de alimentación. También se está fomentando mucho más la prevención y la promoción de salud ya en edades más tempranas. Yo creo que hay un cambio y una responsabilidad, sobre todo lo que Sí, tiene que ver un cambio de cabeza y capaz que no están los instrumentos muy ordenados y que no llega capaz que al definitiva al que importa que es el consumidor final toda la información que debería de tener, ¿verdad? yo creo que vamos de a Eh, insisto, vamos de claro, a poco, hay responsabilidad, y bueno, y los cambios llevan tiempo, pero hemos visto varios programas de alimentación, ¿no? Que se han impulsado y que han tenido buen impacto y buena receptividad por parte de la población. ¿Que falta? Un montón, pero por lo claro. menos la población ya está poniendo mucho más atención en lo que tiene que ver con la alimentación saludable, así que eso ya es un punto a favor. Un punto muy a favor que se está dando. Eh, Sin lugar a dudas, dejamos abierta la posibilidad de un nuevo encuentro contigo, una nueva charla. La idea es poder enriquecer después ya con algo más concreto, ¿verdad? Como Bien, capaz con la posibilidad de decir, bueno, pararnos dentro de un grupo etario de niños o adolescentes y decir, bueno, cuál es nuestro mensaje nutricional para ese grupo y cómo lo trabajaríamos. Eso, la invitación está dada. Ha sido un gusto estar conversando contigo y me gustaría que nos dejaras un poco un mensaje, ¿verdad? Un mensaje final para toda esta ONG, de alguna manera, que lo que tratamos es informar, es brindar la mayor amplitud en lo que es datos e información a todas aquellas personas que
por un lado están sufriendo esa enfermedad, que es el sobrepeso y la obesidad, y para todos aquellos que, sobre todo padres, que están preocupados por este tema, que no saben o no sabemos cómo manejarnos en forma nutricional. De repente una sociedad médica, tú vas, te atiende una nutricionista, pero vas una vez, te da un plan, después no lo seguís porque es difícil a veces lo que viene a ser el seguimiento de eso. Y bueno, un poquito ese mensaje para todos los amigos que nos están dando. Bien. Bueno, lo que me gustaría transmitirles es que enfoquémonos, reitero, en la alimentación saludable, comencemos a incluir los alimentos naturales, y en el caso de busquen ayuda profesional, ¿no? Con profesionales idóneos en el tema. Hoy lo hablábamos en la entrevista, que hay mucho bombardeo de información, y la nutrición y la alimentación está muy manoseada también, ¿no? Entonces, en ese bombardeo que tenemos de información, a veces nos perdemos en el camino. Entonces, como punto fundamental es basarnos en una alimentación sana, natural, que comprenda todos los grupos de alimentos. No necesitamos esa cuestión de exceso, o me voy para un lado o me voy para el otro, no. Tiene que ver con incluir todos los grupos de alimentos en sus distintas formas y aprender a cómo vehiculizarlos, porque muchas veces no sabemos. Y por otro lado, que es un punto fundamental, busquen profesionales idóneos en el tema. ¿Ah? Vayan a fuentes seguras, vayan a fuentes confiables y consulten, porque en realidad tiene que ver con nuestra salud. Entonces, tiene que ver con eso. Gabriela, si alguno de nuestros amigos o amigas se quiere contactar contigo para hacerte alguna consulta, más allá que está abierto el chat aquí de nuestra página web, Contrapeso Uruguay, y a su vez también se puede contactar por cualquiera de los medios de comunicación nuestros, ¿a dónde se tendría que comunicar contigo? Bueno, me pueden escribir a mi mail, que es seijasgabriela@gmail.com, y ahí los voy a poder estar contestando cualquier consulta que tengan en relación. y con Juan. Exacto, seijasgabriela, @gmail.com. Y bueno, y de verdad, como profesional en nutrición, agradecerles la forma en que ustedes tratan estos temas de una manera súper responsable, que ya he visto que han citado otros profesionales también, y la preocupación que tienen en cuanto a estas temáticas para poder entre todos generar conciencia y poder dar buenos consejos de salud. Bueno, muchas gracias por las palabras, Gabriela. Y bueno, te esperamos próxima con alguna otra intervención aquí en Contrapeso TV. La audiencia puede sugerir cualquier tema, podemos dejar también, y así lo podemos trabajar entre todos y en conjunto.